Quiero saludar a Henry Ramos Alup, él es diputado a la Asamblea Nacional, secretario general nacional del Partido Acción Democrática y vicepresidente de la Internacional Socialista. Bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias. Diputado, la oposición pareciera estar de nuevo en el ojo del huracán. El gobierno venezolano insiste en responsabilizarla por la muerte del diputado oficialista Robert Serra. ¿Cómo evalúa usted la reacción de Nicolás Maduro y de otras figuras del chavismo que antes de culminar la investigación parece que ya tienen los culpables? Bueno, yo lo que creo que todas estas declaraciones del gobierno a propósito del asesinato del diputado Robert Serra forman parte de esa tendencia que tiene el gobierno a polarizar, a radicalizar el discurso político con la finalidad de que el país pierda la atención sobre los más graves problemas de la cotidianidad, como es el colapso de los servicios públicos, la tremenda inseguridad personal de lo cual el asesinato de Robert Serra forma parte, el desabastecimiento, la inflación, en fin, ese drama, repito, cotidiano que todos los días tienen que padecer los venezolanos. Yo expresé en las declaraciones que di el sábado pasado como vocero de la Mesa de la Unidad Democrática que el país tenía derecho a saber todo lo que el gobierno sabe y no dice sobre el atroz asesinato del diputado Robert Serra. Y yo estoy absolutamente seguro que si el gobierno tuviera pruebas de que algún elemento, organización o factor de la oposición hubiese estado implicado en este asesinato atroz cometido con brutal ferocidad, ya habría señalado los responsables y ya, por supuesto, los hubiera sometido no solamente a la vindicta pública como corresponde en estos casos, a la persecución de la justicia, al castigo legal, al procedimiento de ley, sino que además hubiera utilizado el tema como argumento de carácter político para seguir desviando, como antes dije, la atención del país. He escuchado todas las declaraciones que ha dado el gobierno, incluso el presidente de la República, que nos han parecido absolutamente fuera de lugar, porque sin tener ninguna prueba comienzan a hacer suposiciones, a utilizar que si argumentos subliminales, a establecer asociaciones absolutamente artificiosas para tratar de vincular a algunas personas de la oposición con este abominable hecho. Repito, esto quedará perfectamente al descubierto cuando el gobierno le diga al país lo que el país tiene derecho a saber, lo que el gobierno sabe y hasta ahora no ha dicho. Hay quien teme, sin embargo, que esto pueda convertirse en estrategia política para perseguir a la oposición o para ubicarla dentro de la senda del terrorismo. Sí, ya lo ha dicho el gobierno, aprovechando cualquier incidente de esta naturaleza y repito, con argumentos meramente políticos y sin tener ninguna prueba en la mano, comienzan a establecer asociaciones de todo tipo, que si individualidades o partidos de la oposición tienen conexiones con el paramilitarismo colombiano, han señalado al expresidente Uribe, incluso han tratado de establecer la relación o el vínculo, los contactos que hubieran tenido algunas personas de la oposición venezolana con el expresidente Uribe para empatar eso con este asesinato atroz. Nosotros tenemos que ser insistentes en esto. Si el gobierno tiene pruebas de que algún individuo, algún dirigente de la oposición perpetró este abominable crimen, su responsabilidad como gobierno es mostrarlos ante la opinión pública perfectamente identificados, señalar las pruebas a que hubiera lugar y someter a los responsables a los procedimientos establecidos en la ley. ¿Cómo se puede esperar una investigación imparcial en el caso de este asesinato cuando la oposición de manera reiterada ha identificado como un mal de Estado la falta de independencia de los poderes públicos, de las instituciones? ¿Cree que en Venezuela finalmente se sabrá por qué murió y quiénes asesinaron a Robert Serra? La Mesa de la Unidad Democrática orgánicamente no tiene ninguna relación con ningún factor exógeno, ni con el expresidente Uribe,
ni con ninguna autoridad de los Estados Unidos, ni con ninguna agencia de investigación, con absolutamente nadie. Las relaciones de los partidos representados en la mesa de la Unidad Democrática son absolutamente nacionales, con los factores de este país que están padeciendo y atravesando, repito, como cualquier otro venezolano, incluso como las bases chavistas, la tragedia por la que está atravesando actualmente Venezuela. Ahora, lo que pasa es que el gobierno, repito, en su estrategia escapista, buscando potes de humo, siempre hablando de conspiraciones internacionales, de supuestas invasiones, de intención o de tentativas de magnicidio, de golpes de Estado fraguados desde el exterior. Tan lejos como su propia imaginación llegue, el gobierno ha acusado, acusa y seguirá acusando a la oposición venezolana, que afortunadamente no tiene ninguna responsabilidad en la tragedia social, económica y política por la que está atravesando Venezuela y cuyo único y absoluto responsable es el gobierno. No se puede evadir, diluir la responsabilidad del gobierno, ni se puede hacer desaparecer la tragedia cotidiana de los venezolanos todos los días con potes de humo de carácter político. Hay respaldo en la oposición al diputado Carlos Berrizbeitia, quien fuera señalado, como hemos dicho al comienzo de la entrevista, por el oficialista Freddy Bernal como uno de los sospechosos en la planificación de la muerte del diputado Serra. Mira, es una tremenda irresponsabilidad que algún personaje, diputado o no diputado, que algún dirigente o funcionario de este gobierno esté imputando al diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia sin tener ninguna prueba. Ahora, si tienen la prueba concreta, material, de que el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia, a quien bien conozco y no es capaz ni como autor intelectual ni como autor material de cometer semejante crimen, si tienen las pruebas de que él lo cometió, pues enseñen las pruebas. Busquen a los autores materiales, establezcan la eventual relación de conexidad entre una supuesta autoría intelectual de la que están acusando, al parecer, al diputado Berrizbeitia y la ejecución material del hecho por parte de los sicarios. Pero no se puede seguir infamando a la gente, acusándola sin ningún tipo de prueba, simplemente arrojando potes de humo para que la gente se distraiga. El asesinato atroz cometido en la persona del diputado Robert Serra, por eso quienes tienen que responder son las autoridades que deben garantizar no a un diputado, a cualquier venezolano su seguridad y su integridad física, todavía más estando en el recinto o en el inmueble donde esa persona reside. Es que mira, no son casos simplemente azarientos, no son casualidades, es que son asesinatos que se cometen todos los días en Venezuela de manera impune. Lo que ocurre es que, por supuesto, un asesinato o un crimen tiene más notoriedad y es más noticioso por las características de la víctima, por la persona que resultó asesinada. Pero ¿cuántos ciudadanos comunes y corrientes todos los días no son asesinados por el AMPA? Ajustes de cuentas entre bandas, delitos atroces cometidos con violencia de todo tipo. En fin, pero de todo eso quien tiene que responder es el gobierno, no la oposición ni los ciudadanos de a pie. Es el gobierno quien controla todas las policías, todas las Fuerzas Armadas, todo el sistema judicial, todos los organismos encargados de prevenir y de reprimir cualquier forma delictiva que se comete en el país. Quiero darle las gracias a Henry Ramos Alup, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la entrevista.